Muy buenas noches, gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Oaxaca a Fondo, un programa que pues tiene diferente información de tipo de actividad gubernamental, de actividad política y en los temas de interés para Oaxaca, pensamos, con una visión periodística, con un toque periodístico y en esta ocasión, en esta noche, pues vamos a hablar un poquito de lo que es este proceso 2018 tan determinante para el país. Habrá cambio de presidente de la República, pero también aquí en Oaxaca es una elección de las llamadas concurrentes. Se renovan o se renuevan senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales, nada más y nada menos. Y así que para ir entrando en tema, me da mucho gusto saludar como cada espacio de Oaxaca a Fondo, mi compañero Sócrates Campos Lemus. Sócrates, muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. Fíjate que es un proceso realmente complicado, diría. Pues todos los procesos han sido complicados. El asunto, pero este tiene algo, ¿no? Este no tiene una cosa. 3 candidatos a nivel nacional que todos sabemos que son candidatos, pero no tienen definición todavía como candidatos. Y que aparte de repente se despega por un hartazgo de carácter nacional. Sí, fue el único que tuvo la paciencia para estar cazando ahí los desastres del gobierno en impacto de precios, en corrupción, en hartazgo de carácter nacional, y de repente se despega, pero no despega por un proceso político ideológico. Y además hace por primera vez una gran alianza con los grupos que él mismo mencionaba como parte de los grupos de la delincuencia organizada dentro del gobierno. Andábamos hablando de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, más por un hartazgo que por una propuesta, dirías. Yo digo que sí, pues la propuesta ya la conocemos desde hace años, ¿no? Pero ya la fuerza que adquirió de repente es por el hartazgo de carácter nacional, es mi punto de vista. Mitt, que viene siendo un candidato fuera de las estructuras de partido del PRI, ¿no? Del partido tradicional, un hombre que ha jugado dentro de la estructura política del PAN y del propio PRI, pues no ha logrado despegar, cuando menos como se pensaba que podía despegar un candidato de la campaña, ¿no? No importa que haya arrancado o no la campaña, pero es como si ya salen los caballos y tú vas en el último lugar, alcanzarlo es más difícil. Y por el lado de Anaya tienes una cosa que a mí me parece brutal, una confrontación directa con la presidencia de la República, manejado ya ahora abiertamente. Por ejemplo, hay varios documentos y varios periodistas importantes que están señalando el pleito que tiene el joven Anaya, ¿verdad?, con el presidente de la República, que tuvieron un acuerdo previo cuando era diputado y era el que manejaba las operaciones del famoso Pacto por México con el joven Videgaray. Y entonces tienes todo un desastre a nivel nacional. A nivel local, por supuesto que este mismo desastre se manifiesta de alguna manera y hay un gran descontrol, que es precisamente lo que vamos a hablar con nuestros compañeros periodistas. Así es, Sócrates, y bueno, hoy hemos tomado aquí el acuerdo de platicar con 2 compañeros que están en los medios de comunicación. Muy importantes, ¿eh? Además, jóvenes, ¿no? Y que de alguna manera pues combinan y equilibran aquí la edad, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De golpear? Juventud y experiencia en esta mesa, con una óptica periodística y con este rumbo hacia el 2018, porque además quien tiene que tomar la decisión final de lo que vaya a hacer es la gente que nos esté viendo. O sea, claro, el público es quien escucha y va a decir, a ver, esto sí y esto no. Y por eso me da mucho gusto recibir en esta ocasión también, aunque también es su casa, o sea, nada más se cambia tantito, nos lo prestan porque Adrián Ortiz tiene también un espacio muy importante aquí
y hoy ha aceptado acompañarnos en esta mesa. Adrián, muy buenas noches, muy bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues como siempre, es importante aprovechar todos los espacios y todas las oportunidades para interactuar con el público, y la verdad esta noche muy contento de estar aquí con ustedes, siendo parte de esta emisión tan importante. Y bueno, creo que tanto más importante pues es hablar algunos temas relevantes de este análisis de la vida nacional y de la vida local, que creo que como ciudadanos es parte de nuestras responsabilidades. No solamente se trata de votar, sino de votar y además saber por qué lo hacemos y con qué bases lo hacemos. Y también, por supuesto, mi amigo, compañero, coordinador de información ahí en Corporativo ASG, Omar Aguilar. Omar, buenas noches. Jaime, muchas gracias, buenas noches. Don Sócrates, un gusto. Adrián también. Creo, Jaime, que don Sócrates, ahora retomando el tema de las edades, que nosotros como jóvenes de repente olvidamos la importancia que tiene la decisión, ¿no? Nos preocupamos más por otras cuestiones y dejamos de lado algo que a final de cuentas nos puede repercutir terriblemente. Hoy decía, hace rato Sócrates, hablar del joven Anaya, de todo lo que ya hay atrás de ese joven personaje en la política, ¿no? De muy reciente, un experimentado político como lo es Andrés Manuel López Obrador, que al paso de 18 años que se ha mantenido, creo yo, en campaña a la presidencia de la República, ha logrado tener esa paciencia, saber lo que está sucediendo, ver más allá y decir, peléense, debatan. Ya yo me voy a mofar de ustedes, pues, ¿no? Con el tema de los rusos, con el tema del oro que le van a traer y que a final de cuentas ya se la sabe. ¿Del oro o del oro? De los dos, el oro de Catemaco, o algo así, ¿no? De los dos. Y ya les dice, a ver, que ten pantalones. Amor y paz. Es esa serenidad perdón, que como adultos, como personas maduras, también en la política, ya tienes. En cambio, pues los que estamos más chavos podemos ser más hasta agresivos. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes dos con esa visión de jóvenes. ¿Ah? Entre comillas. Eso es. No, Jóvenes, pero ya a ver, metidos en los temas, tenemos ¿no? 12 millones de jóvenes como ninis, que ni estudian ni trabajan. Tenemos un 56 millones de mexicanos en una enorme crisis de carácter económico, ¿verdad? Con 25 millones de esos 56 millones en verdadera pobreza extrema. Tenemos un desfasamiento de la economía muy grande, y tienes una cosa que a mí me parece muy grave. Es decir, jóvenes que egresan de las universidades, de los institutos técnicos de educación superior, que llegan a los niveles de maestría y de doctorado, que no tienen ocupación. ¿Y esos jóvenes hacia dónde van a orientar su voto o qué están pensando sobre el tema electoral? ¿Están hartos? ¿Están cansados? ¿Les vale un comino? ¿Quieren participar? ¿Dónde están en la participación? Porque no los vemos. Es decir, están los partidos cooptados por un pequeño grupo de gente que ya no son los partidos de las masas, ya son los partidos de las mafias. Y entonces, ¿cómo comportarían o cómo verían ustedes ese comportamiento de los jóvenes? Porque además son un México, bueno, si me permiten, Sí. con un Fox que utilizó el voto joven como un puntal para ganar, ¿eh? Digo, no fue el determinante, pero sí fue un puntal. Es decir, a mí me intriga también mucho el tema y refuerzo la pregunta para los dos, ¿no? Si cualquiera va a empezar a contestar. ¿Cómo ven los jóvenes, los chavos? Porque ustedes son gente que está interesada en el periodismo, pero volteamos y vemos a los jóvenes y ¿qué opinan? ¿Que están...? Pues mira, yo creo que es parte no de un fenómeno local, sino me parece que podemos explicarlo incluso a nivel global. Internacional. Si lo vemos en el ejemplo de Estados Unidos, la victoria de Donald Trump, y perdón por lo que voy a decir, es la victoria de los viejos. Es la victoria de ese sector poblacional en Estados Unidos que vio perdidos sus privilegios con el paso de las décadas. Es decir, que dicen que cada privilegio que le dieron a una minoría es un privilegio que le quitaron a ellos. Estoy hablando del ciudadano blanco promedio de cierto nivel de escolaridad, a lo mejor no tan elevado, que así lo asume.
Cuando vemos que Donald Trump toma decisiones que aparentemente son contradictorias, como por ejemplo locuras como esto de los aranceles al aluminio y al acero, pues lo que él está cuidando es a su electorado, ese electorado que lo llevó al poder y que lo puede refrendar. Claro. En esto lo que le llaman el cinturón del óxido, por ejemplo, que es una región vasta de Estados Unidos, de gente que hace años se quedó sin trabajo por efecto de la deslocalización de las empresas. Voy a otro ejemplo. Y por buscar la mano de obra. Exacto, la mano de obra barata. Inmigrante ilegal. Por ejemplo, como ha sido México para Estados Unidos, que es un mercado laboral que ofrece muchas mejores condiciones porque la mano de obra es más barata, porque los insumos son más baratos, porque tienen mejores condiciones. Un acotamiento. En México el salario mínimo es de 100 pesos. Y en Estados Unidos el salario mínimo por hora es de $9 a $15, dependiendo la estructura económica. Y esto quiere decir que a un mexicano que le pagan por 8 horas de trabajo, le están robando, pesos, ¿verdad? ¿Sí? Cientos de dólares todos los días en el costo real de la producción que va hacia los Estados Unidos. Pero eso o sea, no lo nos están robando y nos están saqueando. Y nosotros nos quedamos como si nada. Pues sí, la verdad, y bueno, y además la otra particularidad que hay es que eso no lo está viendo Trump. O sea, es más, yo creo que ni le importa. A él le importa su feligresía, su electorado. Voy a otro además ejemplo. Es el gran capital. Sí, claro. O sea, es el gran capital que maneja a los Estados Unidos. Claro. Fíjate, uno de los ricos en Estados Unidos ganó $15 mil millones nada más por la operación que hizo nuevo de manejar menor el cobro de impuestos. 15 mil millones, sí. Estás hablando de una cantidad enorme. Enorme de dinero. Ahora voy a otro ejemplo, porque no es un fenómeno local. El Brexit en Gran Bretaña fue lo mismo, fue la victoria de los viejos sobre los jóvenes. ¿Por qué? Porque el lado B de esa historia, el lado que de alguna manera ya no se vio, es el reclamo de las generaciones jóvenes de ingleses que ahora van a tener que pedir un pasaporte y una visa para poder entrar a Europa a trabajar. Es decir, regresar a las viejas formas, exacto, como lo que pasó en Estados Unidos. Exacto. ¿Por qué? Porque, por citar un ejemplo, la industria farmacéutica europea y mundial no está en Inglaterra, está en Suiza. Y, por ejemplo, un inglés que se prepara para eso y que es competitivo, bajo las reglas de la Unión Europea, tenía libre acceso como si fuera su país, porque era una de las condiciones del acuerdo en la Unión Europea. Al salirse, pues sus condiciones vuelven a ser las de un extranjero. Las de un extranjero en cualquier país del mundo, que tiene que la empresa primero tomar preferencia por sus nacionales, cuando no encuentre, entonces buscar un extranjero y ver qué extranjero es el que le ofrece las mejores condiciones. Entonces me parece que el fenómeno no es mexicano, porque voy al tema México. Me parece que nosotros vivimos en una enorme contradicción entre esta idea, que además es muy de López Obrador, de educación para todos, y yo estoy de acuerdo en ese sentido, educación para todos, sí. La pregunta es en serio, no con maniqueísmos, no con chauvinismos, en serio. ¿La educación universitaria debe y necesita ser para todos? ¿Por qué? Porque las fases de las actividades productivas están segmentadas en una enorme cantidad de tipos que no todos están cubiertos. Hace años, si ustedes se acuerdan, hace unos 15, 20 años, decían que el futuro del trabajo en México era la educación técnica. Sí, los CONALEP, ¿no? Los CONALEPs y la educación técnica en general. ¿Por qué? Incluso ni tenían continuidad, ¿eh? Era CONALEP, se acababa ahí, no era prepa y luego podía seguir estudiando. Exacto, era terminal la educación. Y la verdad es que no le hemos dado seguimiento a ninguno de esos esquemas y nos hemos entrampado en ideas que finalmente creo que están generando lo que usted decía hace un momento, gente sobrecapacitada para ciertas actividades, pero también mucha gente que tiene un título sin tener la capacidad de poder desempeñar las tareas para las que está facultada con ese título. Ahora bien, ¿esto cómo lo llevamos a la política? O sea, ¿cómo la llevamos a las reacciones? A mí, yo de entrada veo y tengo contacto permanente con jóvenes, doy clases en una universidad y tengo contacto permanente y yo lo que veo es una enorme apatía como si este no fuera su país, como si esta no fuera su sociedad y como si estos no fueran sus problemas, que eso es a mí lo que me alarma. A ver,
Aquí hay una cosa que no es una justificación, pero es una realidad. Tú te vas a las zonas marginadas, ¿no? Y vas a encontrar que la única organización es la pandilla, es la base, la banda, ¿no? Y esa banda, todo su esfuerzo para sostenerse es defenderse de otras bandas, ni siquiera luchar por algo que les conviene a ellos, ¿no? No, simplemente establecen una lucha de pobres contra pobres. Y es la misma visión que ha establecido el gobierno en esa lucha idiota, absurda, que ha manejado en la lucha contra la delincuencia organizada, dicen ellos, que solamente les sirvió a los Estados Unidos para meter armas a México y para que nos matemos entre los mexicanos, mientras ellos organizaban el gran negocio de la marihuana en la legalización. Es uno de los temas, ¿sí? Y acá los jóvenes no tienen ni idea de lo que pasa en ese sentido, y sí estamos en ese pleito y no hay una política de Estado que ayude a recuperar ese interés de los jóvenes por su patria y por ellos mismos. Pero no hemos sabido. Nosotros como viejos hemos fracasado en ese sistema. Antes de abordar aquí el tema también con Omar, yo quisiera preguntarte, Adrián, y Sócrates, bueno, también Omar, por supuesto, ahorita en la participación, pero si entonces estamos hablando y aceptamos que hay una tendencia externa de ese brinco hacia atrás, hacia el regreso de lo que como era antes, ¿no? Estaba yo viendo, apenas acaba de salir un reportaje extraordinario de cuando se da este estallido en Los Ángeles porque golpean a Rodney King, este negro, o afroamericano, le ponen una golpiza de pavor y el jurado de Simi Valley en Los Ángeles los declara inocentes, ¿no? Cuando todos vimos la sopa. Sí. Y entonces se genera un desastre y ellos dicen algo que ahorita comentaste, ¿no? Es que no quiere decir que estemos regresando a las viejas formas, quiere decir que nunca se han ido. Claro. O sea, ese desprecio hacia el negro, el racismo, ahí está en los jueces, en el jurado, en los policías, y todos sabemos lo que sucedió. Entonces, si vamos a ver que hay este brinco hacia atrás, hoy hay uno de los candidatos al que se le acusa o se le identifica como el regreso al pasado, y es Andrés Manuel, y es el que tiene la mayor popularidad. Es decir, yo me topo cada rato, es que ya no importa lo que digas, hombre, yo voy a ir con Andrés Manuel. Mucha gente, ¿no? Otros a la inversa, sí es polar, ¿no? Pero es popular, coincidiría un poco el tema de decir, va por las formas anteriores, ¿no? La reconciliación con el Bester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia. O sea, es el brinco al pasado y la gran posibilidad del triunfo. ¿Ves esta tendencia en México? O sea, ¿y lo pegarías a lo que estás expresando? Fíjate que sí, y es importante esquematizarlo. Cada que ha habido una situación de peligro en México, es una tendencia del mexicano regresar a lo que siente seguro. Claro. El ejemplo más cercano que tenemos es frente al convulso año que fue 68. El 94, todavía el 94, el 93. ¿Cuándo fue la elección de Salinas? En el 94, 94. ¿no? 94. Matan a Colosio, matan a Ruiz Maciel, los estertores de la devaluación, y el mexicano regresa, cuando pudo haber sido el levantamiento zapatista, y entonces, exacto, y el mexicano ¿qué hace? Regresa. Arrasa Cedillo. Regresa a lo que siente seguro. Cedillo en la elección, cuando decían, oye, pues sí se acaba de salir, tiene 2 meses que es candidato, 1 mes, y arrasa en la elección. Por el miedo, y además es el que genera el Fobaproa y la expropiación brutal de los ferrocarriles en México. Y luego él se vuelve director de ferrocarriles. Yo creo que todo lo que estamos viviendo ahora, esa apatía de los jóvenes, esa devoción por Andrés Manuel, el hartazgo por los partidos políticos, a cualquier gente que le preguntemos qué opinas de un partido, el que quieras, de un político, son peladeces,
son rateros, son todo. No hay un concepto bueno hacia un político en general. Creo que parte desde lo que fue hace muchos años y que fue construyendo día a día el PRI estando en el gobierno. De ahí se desprende, por tener ese bloque tan cerrado, esa fuerza de decir aquí se hace lo que yo diga y tú no tienes derecho a hablar, no tienes derecho a opinar. ¿Cuántos periodistas fueron desaparecidos? El tema del 68, infinidad de cuestiones, ¿no? 71. A final de cuentas, Los halcones. la ciudadanía empieza a armarse de una forma distinta, con las famosas organizaciones sociales, que al paso de los años se han convertido en lo que tanto han odiado o decían odiar. Hay organizaciones que tienen décadas, que luchan por el pueblo, que luchan por la marginación, y allá en las comunidades donde están viendo a través de esta señal, se darán cuenta que su comunidad sigue exactamente igual y hay una organización que lo Y representa. que ya no importan las razones, sino lo que importa es la lucha. Y A ver, lucho porque me den una taza de café. Ya me la dieron. Ah, bueno, entonces ahora lucho porque me acerquen esos lentes. Ya me los acercaron. Ahora lucho porque el micrófono. O sea, lo que importa es la lucha como un factor que, hablando de los temas electorales, se vuelven elementos de manejo electoral, ¿no? Ajá, O sea, ya iba, porque veo dos factores más, Jaime. El segundo, la educación. Quienes hayamos estudiado en escuelas públicas, a mí ahí sí te la debo, man. recuerdo que me decían, es que el gobierno quiere trabajadores, quiere mano de obra que exporte a Estados Unidos, es que el gobierno nos quiere tener en un yugo. Traían una doctrina en el decir, sí, maldito gobierno, ¿no? Eres el represor, me quieres tener... Explotador. ¿No? Abajo, todo el tiempo abajo, y te crea esa cultura de decir, no, pues yo debo de ser obrero, mi misión es ser obrero, irme a Estados Unidos, aunque me estén robando en cuanto a salarios con un estadounidense, con un anglosajón, pues hablar de $9 por una hora, Tenerse un chamba. es aquí día y medio de trabajo, ¿no? Y ganas, de todos modos, explotado, ganas 10 veces más que Entonces, aquí. si sumamos todo eso, y al final del día, aunque tengas el talento para estudiar, aunque te esfuerces, logres un trabajo, 2 trabajos y te vayas a una universidad privada, no encuentras. A ver, aquí llegamos a un punto importante dentro de este campo, que es el proceso electoral y la pobreza. Los 16 municipios más pobres del país generan 9.1 millones de votos y están controlados por el PRI. ¿Sí? Y entonces estamos hablando no de un proceso electoral, estamos hablando de una manipulación de sectores. ¿Y cómo va a ser este proceso? Van a entrar nuevamente los sectores. No, perdóname, pero Sir, ¿tú crees que cuántos votos se pueden traer en Oaxaca, en Tlaxcala, en Guerrero, en Puebla, en los estados jodidos, ¿sí? En donde vean la gente y dice, aquí vamos a votar todos por el mismo lugar y pum, y ahí hay una lana para alguien, y que siguen siendo, es una realidad. Pero a ver, El voto comprado y el voto manipulado. Pero es eso, Adrián, ¿tú lo ves? ¿O es un paradigma? ¿O es un tema que dices, no, sí sigue siendo? Porque yo sí recuerdo, cuando era chavalón, que si iban aquí nada más, no vamos lejos, a la Chigoló, a Tlacolula, y los que organizaban los votos le decían a la gente, yo lo llegué a oír, hay que votar por la bandera de México, porque eran los colores del PRI, por la bandera, El provecho de la ignorancia, ¿no? Así es. Pero porque yo veo que ya se ha roto muchísimo de entrada, Sócrates, y lo hemos dicho. Antes bastaba que fueras candidato, ya eras. Eres candidato a diputado por el PRI, ya eres diputado del PRI. La elección nada más te legitimaba. Hoy no. A ver, ¿O pero sí? aquí hay otra creo cosa. Todos los partidos políticos son una estructura salida del PRI. Bueno, creo que el país está haciendo crisis por una cuestión que no es esa. A ver. Creo que en realidad una característica que ha sido endémica de los gobiernos desde hace 40 años o más y no ha cambiado independientemente de las alternancias de partidos estatales, federales y toda la pluralidad que vemos hoy, es la corrupción, es la falta de Estado de Derecho, y me parece que eso es hoy lo que está haciendo crisis. Me parece que en gran medida eso es hoy lo que explica este viraje a decir, bueno, ¿quién nos ofrece lo contrario?
Yo no creo que, vamos, si le ponemos nombres, a mí no me parece que Mitch sea un mal candidato. No. Lo que me parece trágico es quien lo postula. Porque no, ni siquiera es por algo en específico, sino toda la inercia, PRI, PAN, viejo PRI, nuevo PRI, el PAN, Fox, Calderón, toda esa inercia hoy la trae el PRI, desafortunadamente. La arrastra. Nosotros en la radio, de repente estás hablando de algo y se te ocurre, ojo, no hablar mal de Andrés Manuel, no hablar bien de Andrés Manuel. Y de inmediato, malditos priistas, ya le voy a cambiar porque se ve que usted, o sea, eso que tú dices, yo lo magnifico todavía más. Ese odio, PRI, no, ni me interesa quién es tu candidato, ya. ¿Cómo llegamos a eso? Pues por mantener, creo que el... Porque no vemos las propuestas, no sé si tú ves las propuestas. Pues la verdad es que no hemos visto nada, o sea, la verdad es que hemos visto puros rounds de sombra y creo que en ese sentido es donde cobra mucho sentido lo que decía Omar hace rato, de la serenidad que ha podido tener Andrés Manuel para dejarlos pelearse. Creo que algo que es bien importante es que nuestro sistema político debía incluir al que gana, evidentemente, y también al que pierde. Es algo que no lo habíamos visto nunca en la historia hasta Andrés Manuel. Ahí yo creo que, ahí, no, sí lo hemos visto. Ahí está el asunto de Gabino Cue. Dígame lo que me digas. Fue un proceso de alianzas que se hizo a nivel nacional. Pero no que gobernaron. No, con ellos. pero no me refiero a eso. Espérame, pero sí, fue una propuesta nacional de un importante grupo de gentes que en más ganaron varias gobernaturas, ¿no? Que el resultado fue trágico es otro problema, ¿verdad? Se debe a un proceso de corrupción, una serie de cuestiones que son vomitivas realmente para volverse a discutir. No es censura. Ahora, necesito irme a un corte por el tiempo. No, ya ves, ya comienza con lo mismo. Pero mira, Bueno, en volvemos el corte puedes terminar la idea con mucho gusto. Está usted en Oaxaca a fondo, está Sócrates Campos Lemos con nosotros como cada noche y está nuestro buen amigo Omar Aguilar y Adrián Ortiz, su servidor Jaime Velázquez. Estamos hablando de lo que es este proceso electoral y las cuestiones que lo rodean, de cómo se ve en el panorama nacional desde aquí. Y ahorita vamos a entrar también cómo se ve en el panorama local. Vamos al corte, volvemos. Continuamos en Oaxaca a fondo en esta mesa de periodistas donde estamos pues tratando de entender un poco más lo que está sucediendo en este proceso electoral 2018 y hablábamos, Omar, de los temas nacionales, ¿no? Ya desde una óptica local de oaxaqueño, pero también está Oaxaca y Oaxaca ha estado en un movimiento muy complejo. Nosotros escuchamos aquí mismo Sócrates cuando nos dijo Javier Villacaña de la gran posibilidad de que él fuera nuevamente candidato a presidente municipal. Yo ayer, extraoficialmente, bueno, en esta semana, recuerde que esto se transmite miércoles en la noche, se repite el domingo, pero recién escucho que parece ser que ya no va Javier Villacaña. Y entonces que todavía no hay un candidato claro para el PRI, a la presidencia municipal de Oaxaca. Sigue habiendo la posibilidad de que por el bloque Morena, Partido Encuentro Social, PT, aparentemente ya la tenía Osvaldo García Jarquín, pero sigue sonando el nombre de Jorge Franco Vargas como una gran posibilidad de que él sea el candidato. En estos días también ha sonado de repente que Héctor Pablo Ramírez Puga se iba como candidato al Senado por el PRD, después de una marcha de jóvenes que hubo hacia el PRI para pedir que el candidato al Senado por el PRI fuera Héctor Pablo, ¿no? Y no Raúl Bolaños específicamente. En fin, creo que en todos los partidos ninguno vende peras, ¿no? ¿Cómo se te antoja que viene este proceso 2018? Porque estamos a 109 días de las elecciones. En una palabra, complicado.
Como nunca veo un PRI... Pero como nunca, porque decías Como Sócrates nunca, algo, yo nunca todos había son visto, complicados. yo nunca había visto un PRI desdibujado. A estas alturas, en otro proceso electoral, ya sabíamos quiénes estaban. La prueba de ello es lo que mencionabas a la presidencia de Oaxaca de Juárez. La lista de 6 personas que se inscriben. Una de ellas Se declaran improcedentes venida todos. del gobierno actual, allegada al gobernador, allegada a la esposa del gobernador, y se declara improcedente. Y en la típica solución priista, gobierno, partido, partido. Y hoy es secretaria general del PRI, me refiero a Mariana Nazar. En el otro sentido, ¿cuándo habías visto una protesta en contra de tu partido, del PRI? Un PRI vertical, un PRI alineado como soldados, firmes, y vamos a marchar juntos. En cualquier otro partido, y lo que decía Sócrates, ¿por qué es que Andrés Manuel ha logrado tener esa fortaleza? Pues es que sí, tiene razón, es emanado del PRI. Andrés Manuel, ¿de dónde viene? Algunos panistas que están ahorita en el poder, ¿de dónde PAN, vienen? ¿no? El PAN tuvo su etapa de Claro. verdadero partido de El oposición. tema es que ahorita al PRI, creo, se le está rompiendo ese esquema vertical. Tantos sismos, tantas lluvias, ya hicieron mella. Y en algún momento, hablando de los desastres naturales, yo hubiera visto otro escenario antes de los sismos de septiembre pasado. Muy tranquilo decir, nuestro plan B, si no ganamos, porque hay que decirlo, Peña Nieto ha venido hacia abajo en el tema de aceptación a nivel nacional, el plan B pudiera ser el PAN. Yo así lo hubiese pensado, lo pensé en ese momento. A lo mejor hasta fue en un momento dado, ¿no? Y a modo de burla, decía, oye, es que Dios le dijo al PRI, ¿tienes problemas con Andrés Manuel? Oaxaca. Es más, Juchitán, que es uno de los bastiones de la izquierda aquí, donde jamás me hubiera imaginado ver a Enrique Peña Nieto 7 ocasiones. Se me pasó también la Ciudad de México, porque ahí está Mancera, púmbale, ¿no? Y eso recompuso, en teoría, el camino para el PRI, pero estaba tan avanzado el tema que ahora no saben cómo remediar las cosas. Si ponemos atención en las declaraciones de Anaya, a partir de noviembre es cuando se suelta con todo en contra del PRI y quiere utilizar la fórmula de Andrés Manuel, 7 de octubre, la fórmula de Andrés Manuel de decir, es un ataque del PRI, están desesperados, yo voy hacia adelante. Andrés Manuel lo jugó hace mucho tiempo, desde el desafuero, fue cuando lo escuchaba decir, es que están desesperados, ya no encuentran cómo. Y Andrés Manuel, pues ya se la sabe, o sea, se la sabe en el sentido, pero termino nada más, se la sabe en el sentido de, esa película ya la viví y lo mejor ahorita es guardar silencio, que se peleen, porque además la aceptación en mayor número, digan lo que digan, aunque no haya empezado la campaña, y le guste o no, Andrés Manuel lleva muchos puntos adelante. Muchos puntos adelante. Ahora hay una cosa, y yo digo que este caos ya generado no es privativo del PRI. O sea, Carlos Antonio Altamirano, presidente municipal de Asunción Ixtaltepec, diputado local, luego y coordinador de la fracción parlamentaria de los diputados del PRD, luego diputado federal, luego diputado local otra vez y coordinador. Vicecoordinador cuando fue diputado federal. Vicecoordinador nacional de los diputados del PRD, diputado local por el PRD. Presidente y en esta del partido. misma semana, presidente del PRD, y en esta misma semana declara que se va a Morena. Creo que son los efectos propios también de otra cuestión que es muy particular de esta elección, que es la elección concurrente, lo que decías al inicio. ¿Por qué? Los mexicanos somos muy poco dados, y eso está perfectamente documentado. ¿No? ¿La diferencia? El voto diferenciado no existe. Entonces, O sea, ahorita sí te vas, creo que hay un fenómeno psicológico. En la mayoría de la gente, pues la verdad es que no ves el candidato, no sino ves el ves el candidato. Creo bloque. que tendría que ser un ejercicio muy razonado, que ojalá todos lo hiciéramos, pero lamentablemente no todos lo hacen, o casi nadie lo hace, en el sentido de que dice, si yo voy con Andrés Manuel, por ejemplo, todo Morena, ¿no? Paz. Si Sin yo mirar voy con quién es el PRI, candidato. y queda al margen quién es el candidato. Ahora, decían que las elecciones concurrentes iban a ser un ejercicio más democrático, y yo lo pondría entre paréntesis. ¿Por qué? Porque me parece que mientras exista, por un lado, la combinación del voto comprado, coaccionado o condicionado, como bien lo decía hace un momento, con la falta de cultura para diferenciar el voto, pues el resultado es lo que estamos viendo, un pánico enorme, porque lo que vemos en el PRI, en el PRD, en el PAN, es un pánico enorme a perder. Entonces, como nunca, y bien lo decía Omar, en la historia al menos de lo que nosotros registramos en Oaxaca, habíamos visto candidatos
o inminentes candidatos priistas haciendo así, ¿no? A ver, espérate, yo no voy, yo la pienso. Yo Al contrario, Al ¿no? contrario. ¿Qué no existía la fama de que vendían las candidaturas, de que pedían no sé Que cuánto? había lista de espera, pues. Exacto, a fin de ¿no? cuentas. ¿Por qué? Porque la competitividad iba en otro sentido y creo que hay un sentido ahorita más que de conciencia tangible de que no pueden ganar. Por un lado de pánico y me parece que por otro lado, y también algún candidato por ahí, de los que ya se bajaron, ha dicho pues que no tienen dinero, porque ese es otro problema. Ese es otro factor que yo no había oído, ¿eh? La cifra negra del costo de una elección es enorme. Es decir, lo que le registran al INE que gastaron en la campaña, que a lo mejor una campaña de diputado local, no sé cuánto, pero por decir 3, 5 millones de pesos que digan que se gastaron, que fue su gasto comprobable, el que le entregan al INE, en realidad es una pequeña parte de la cifra negra de lo que en realidad cuesta cada proceso electoral. Cada elección, cada candidato que llega a un cargo es un volado que cuesta, si dicen que vale 5, en realidad termina costando 20, 30 millones de pesos y eso alimenta la corrupción porque nadie, a ver, todos los que queremos hacer un negocio como particulares, cuando inviertes un peso es porque sabes que vas a ganar 2, por lo menos. Si alguien va a hacer negocios a costa de un político, le va a decir aquí está 1 millón, pero tú cuando llegues al cargo Me vas a dar me vas a ayudar a ganar 3 o 4 por lo menos. ¿Cómo acabamos con la corrupción en ese esquema? Fíjate, un punto importante. Es decir, la falta de recursos ha permitido que la delincuencia organizada utilice primero a los municipios más débiles para comprar las presidencias municipales. ¿Y por qué? Porque hubo otro factor. Tú tenías la estructura económica para poder bajar los recursos como presidente municipal o como ayuntamiento, ¿no? Y eso los pasabas indiscutiblemente a un grupo, ¿no? De ahí también se generó el proceso de los famosos moches que utilizaban los propios partidos y las gentes en el poder de diputados, senadores, para hacer una bola de negocios que iban a sus bolsillos, no iban al beneficio de carácter social. Y entonces esto se ha agrandado de tal magnitud que ahora ya ves acciones, por ejemplo, como la que estás viendo ahorita con Anaya, vamos a ponlo así, que es la menor, es una de las cosas menores, pero en donde de repente un joven tiene una capacidad enorme de crecimiento de carácter económico y ahora le dicen también, espérate, pero todo esto fue gracias a un acuerdo que hubo con Videgaray, aprobado por el presidente. Y ahora tú lo estás investigando por esos recursos que tú le diste. ¿Y cómo va a repercutir en contra del propio sistema? Y muchas gentes decían, no, están haciendo esto para Anaya, para levantarlo, ¿no? Y la gente dice, ahora, no, la verdad de las cosas es que el que realmente ha tenido una postura firme ha sido fulano. Y esto nos pasa como cuando ves los partidos de fútbol. Yo no conozco mucho, ¿verdad? Pero la gente dice, yo soy del Guadalajara, o yo soy del América. Que les chiflen, ¿ya? Siguen siendo del América. Y a la hora que van al partido ahí se pegan por el gol del América o por lo que haya empezado. Ahorita nos está pasando eso aquí. Yo soy de Andrés, yo soy de Morena y punto. Y así ahora, lo están es la manifestando. marca, Es que eso la marca. sí, O sea, yo creo... si yo me voy para allá, las oportunidades yo creo que se han cerrado siempre, ¿no? En todas las elecciones a todos los personajes. El caso de Samuel Gurrión, ¿no? No me pelan, nos fue a decir a nosotros, no me hacen caso, ¿para qué vengo? Si nadie ni el teléfono me contestan. Estoy viendo que allá adentro está el secretario fulano y pregunto, ¿no está el secretario? No, no está, fíjese, salió y ahí lo estoy viendo, ¿no? Bueno, no digo eso, pero así pareció, ¿no? ¿Eso te lo hacen a ti como periodista? no, yo no voy. Este jalón es la marca Morena que dices, no, ahorita la suerte es que te digan, órale, ¿tienes chance de entrar a Morena? Yo creo Por que sí eso tiene... están buscando todos una oportunidad ahí. Yo O sea, creo sí que está sí tiene pesando mucho la que marca. ver.
porque si bien es cierto, y partiendo de lo nacional a lo local, MIT no tiene el mejor puntaje, no es bien visto. Anaya trae la estela de corrupción, de traición, ¿no? Al hombre que lo hizo en la política, Madero, pues le metió la puñalada en la espalda, por de frente, por de lado y por Felipe arriba. Calderón, él fue el que lo hizo. Claro, Felipe también. Bueno, Y además es muy pues, curioso, un panista que no está rodeado de ningún panista. y los que eran panistas se fueron. Y los que eran panistas se fueron y solo trae al jefe Diego. Y es más, los trae, fíjate, los panistas contratado, yo creo. clásicos, Y los trae así ahora, como los trae Cuauhtémoc ahora Morena. Entonces, el PRI desdibujado en Oaxaca, pues no tiene, la verdad, o sea, no tiene pies ni cabezas. Digo, a mí me sorprende mucho que el PRI a esas alturas esté esperando. Ahora, Pero, en lo a que ver. decías, a lo mejor surge el rumor de que Javier Villacán dice, no, mejor yo no voy porque pues, puede estar complicado y en una de esas pierdo, yo no quiero perder. Lo que decías, el pánico a perder. Como nunca. En el PRD exactamente lo mismo. El PAN ni se diga, el PAN yo creo que empezó su declive desde la senaduría postulada en Deodoro, desde la Contralora de Jalapa. Sí. Entonces, se ha venido perdiendo y hoy, ¿quién es el único que se ha mantenido vigente, aguantó el tema de ser oposición, aguantó los embates de los señalamientos? Omar, aguantaron el hecho de que su candidato a gobernador en la elección pasada, con una gran cantidad de votos, no tuviera la oportunidad de tener alguna posibilidad para ser candidato de algo, porque le pesaba todo un proceso de corrupción que le habían sido detectado a nivel local. Pero no nos vayamos con esa imagen nada más. Pensar que Andrés Manuel, pensar que Morena es diferente al PRI, al PAN, No. al PRD, a MC, a cualquier otro partido. Es nada que los que son muy aferrados, ¿no? Puro pragmatismo. Sí, Porque además, claro. ¿por qué en los videos que he visto últimamente, sobre todo en redes sociales, en 2006 Andrés Manuel predijo la privatización de la energía eléctrica y Ese él... no era para predecir, estaba ahí. Porque claro. al final, no, pero porque al final de cuentas pertenece a ese sistema. Yo no puedo decir nada si no estoy en esta mesa y Pero a estoy ver, viendo todo lo que está si pasando. hablamos de un caos, que al final de cuentas yo creo que ese es el punto al que estamos. La teoría llegando. del caos. La teoría del caos, lástima que ya falleció Stephen Hawking. ¿Cuándo? ¿Hoy? Hoy, ayer. Adrián, ¿puede cambiar este panorama? ¿O ya está tan enrutado que vamos a llegar al día de la elección así como estamos? Digo, habrá candidato a presidente municipal, Como se candidata. bajó Mercedes Rojas Saldaña y ahorita nos la quitaron, parece que va Sofía Castro. Pero más allá de eso, los cambios y los nombres no van a generar una composición de los procesos internos en los partidos y electorales. Pero ya se trazó el rumbo, es decir, ya gana uno el que es más popular, o tú percibes que hay tiempo para hacer una recomposición, o ya no. Yo creo que a nivel local es bien interesante y bien particular el fenómeno, porque además no existe ningún liderazgo. Yo lo digo con respeto para todos los que son candidatos, pero por ejemplo en la ciudad, la verdad es que, bueno, hablamos de Morena, hablamos del PRI como partidos, pero Como persona, ¿no? O sea, alguien que dijeras si va fulano o si se genera Él trae un... nadie en absoluto. Si lo vemos en los candidatos al Senado, tampoco hay un liderazgo natural que empuje en ninguno de los partidos, ¿eh? Lo platicábamos la semana pasada en radio, que decíamos, por ejemplo, si llegara a ganar Susana Harp la senaduría, pues sería una disrupción enorme para todo el proceso sucesorio para el futuro, que ese es un tema que creo que valdría la pena en otro momento platicarlo. Sí, dedicarle mucho tiempo. Y luego lo mismo pasa en las diputaciones federales. Nosotros, bajo el viejo esquema del PRI, había un sembrado desde un delegado político, no me acuerdo cómo le llamaban antes. O sea, sigue siendo en el delegados. esquema, pero lo sembraban un año y medio Sí. antes, dotado del poder y de la fuerza De institucional. gestión y de recursos, para ¿no? poder para generar una caminar. estructura. Para poder Exacto. tener esa estructura Hoy en día no lo y hay. el dinero. Y en Morena tampoco lo hay. Y si volteamos a ver, a ningún partido lo hay. Entonces me parece que todos van a terminar anclado, y qué lástima, porque me parece que eso es terrible, al resultado de la elección presidencial. Es decir, a irse con la inercia que también hemos visto que ha hecho diputados a gente que no hizo un solo día de campaña,
Lo vimos en el 2006, lo vimos en el 2012, cómo Andrés Manuel empujó en Oaxaca, al margen del resultado nacional de la elección presidencial, en Oaxaca empujó a todos los candidatos entonces del PRD al Congreso local, al Congreso federal, Se a las llevó dos cámaras. 10 de 11 federales. O sea, tenemos ejemplos que a mí me parecen, y lo digo también con el respeto que me merece, una cosa muy, no quiero decir una palabra que sea impropia, pero muy particular. No pasa nada. Por ejemplo, que tengamos un senador que nadie conoce, Alainas. O sea, Adolfo Romero Lainez. ¿Quién? Alainas, Adolfo Romero Alainas. O sea, Líder transportista en la cuenca del pero Papalote. era un regidor, y yo no tengo nada en contra de esa De que figura. sea regidor. O de que sea regidor. Sino pero de su actuación posterior. o sea, de cómo Pero además se montó en un son, barquito son que- estrategias de los propios partidos que en lugar de la inscripción de él obedece a que el real candidato que tenían no reunía los requisitos. Exacto. Entonces, para cubrir el espacio, para apartarlo, va al Romero. ¿Qué creen? Dice mamá que ya no me puedo bajar de la candidatura. Sí, y ahí lo tienes. Y ahí lo tiene. Entonces, digo, si ganó y si su elección fue democrática, pues qué bueno, ¿no? A ver. Pero me parece que a esos espacios, a esos lugares, tendrían que llegar los liderazgos reales de los partidos. Tendrían ¿Pero que hay llegar. salida en el Actualmente, caos que estamos viviendo yo o creo vamos que- a llegar así? Yo no veo, la verdad. Por ejemplo, yo veo en el PRI una operación, o sea, que está llegando, creo que hasta tarde, pues, ¿no? O sea, yo creo que todos los procesos que ahora se están tratando de encauzar Debieron haberse hecho desde el... debieron haberse hecho desde hace meses. Es decir, Adrián, es increíble cómo ocurre esta cuestión. O sea, que ahora el nuevo dirigente del partido está como loco tratando de componer. de componer y de hablar y de consensar y todo, cuando eso debió haberse hecho hace mucho tiempo. Adrián, cuando se da el proceso de Gavino, es decir, el PRI queda como oposición, ¿no? Y esto lo obliga a tener una acción más contundente. Por primera vez en 80 años en Oaxaca. Así es, ¿no? Ahora, el PRI tiene un liderazgo a través del gobernador. Y todo el mundo como que le está apostando a que ver qué hace el gobernador para salvar la dirigencia o la necesidad de dirigentes que sean representativos para una campaña a nivel estatal. ¿Tú crees que el gobernador tiene esa capacidad, tiene esa fuerza, tiene ese liderazgo local, tiene esa fuerza moral para poderlo hacer? ¿De que de jalar a todos? ¿Sí? Pues debe de tenerla, ¿no? Porque yo finalmente pregunto. parte de la estructura. Mejor no te digas porque se canaliza el gobierno del Estado. ¿No nos van a acordar? No, pero me parece que incluso tiene el deber de tenerlo. O sea, Claro. no nada más preguntarse si lo tiene o no. Debe tener Yo Pues es creo que la se debe de consistencia se para debe volver hacerlo. el líder moral del partido. Yo ¿no? creo, pues esta es mi opinión muy personal, ¿no? La mía. Creo que ha hecho un gran esfuerzo. Creo que entró con el pie derecho, ¿no? Con Con las ganas mucho y el empuje. ímpetu de joven. Le pues, ¿no? toca enfrentar las lluvias, luego los sismos, ¿no? Yo creo que hace un papel de liderazgo Y enfrentar la extraordinario. 22 y enfrentar la CTM. Ahí voy. Le toca entrar a eso y ¡fum! Entra de lleno, ¿no? Viene Peña a respaldarlo, lo cual es, en política es un símbolo extraordinario porque viene la inauguración del Centro Cultural y de Convenciones, el presidente no venía a los temblores, le tiran un cuetón los maestros a su helicóptero. Su helicóptero. Pero baja, llega, participa en la inauguración sin mayores conflictos y luego se vienen los temblores. Y entonces asume un papel de líder, De líder. pero se lo carcome la grilla, el bloqueo, el que yo me cierre y diga, quiero proyectos productivos, ¿cuáles? Los que sean, ¿no? Pero, Por dinero, 5 ¿no? por Aquí, 5 aquí, millones. ¿no? Proyectos productivos por 5 millones de pesos. ¿cuál? El que, no, 5 millones de 5 pesos. Pero tienes un camino, no, 5 millones de pesos. Yo Bueno, me administro. sección 22, con lo tradicional, agrupaciones, para no decir nombres, ¿no? Algunas competiciones muy legítimas, otras con no tan legítimas, pero todas enmarcadas dentro de un contexto de ilegalidad, ¿no? La protesta ilegal. Entonces se empieza a consumir
en un momento en que tendría que tener un impulso electoral, quizá, y en un estadista, no solo para que gane su partido, sino para que su proceso electoral tenga legitimidad. Yo en algún momento que pude platicar con el gobernador, algunos minutos, decía, mi obligación es que haya gobernabilidad, no que gane el PRI. Si gana el PRI, qué bueno, porque entonces van a avalar que yo que soy del PRI estoy teniendo una reacción, pero no me interesa que sea el PRI solamente. Eso me dijo. Si aquí tiene que ganar el PRD, pues aquí ganará, pero que me digan, gracias a que gobernaste bien y que fuiste equitativo, podemos tener tranquilidad en el proceso electoral. Que yo ahí es donde creo que avanza mucho lo que tú dices. Es que además tiene la obligación de ser un líder. O sea, agarrar las riendas no es solamente que gane el PRI, eso sería mezquino. Es que el proceso electoral no tenga conflictos, la gente crea que ganó por el que más votó y que él pueda seguir gobernando. Le faltan 5 años y medio. Eso no lo veías en otro proceso electoral cuando el gobernador era del PRI. No, con nadie más. Se volvía el líder moral. Es más, él decidía quién iba a ser los candidatos. O sea, a esas alturas, repito, a mí me alarma el tema de que estamos próximos ya a la elección, a la campaña. Y a esas alturas el gobernador ya había elegido a sus candidatos a senadores, a presidentes municipales y a todos los cargos. A ver, fíjate, Jaime, a mí me parece muy interesante esta parte. Es decir, tenemos un gobernador que ha tenido la capacidad de liderazgo, ha enfrentado cosas muy importantes, pero no ha tenido un equipo. Hijo. ¿Sí? Es que ese y entonces te está comiendo. Esa parece ser una característica de todo gobernador. Yo me acuerdo soledad, que lo mismo le decían de Gabino. Está comiendo entonces, maestro, la carroña normal es la que te está quitando el liderazgo. Eso es lo que yo veo. Entonces dices, oye, esto está faltando por 2 razones. Mira, Oaxaca es importante ahorita, primero, porque la zona del Istmo va a ser la parte fundamental de desarrollo económico, ¿verdad? Dentro de lo que se llama el Canal Seco, ¿no? Que es un proyecto, no de ahora, con este tipo de las zonas económicas Pacífico con especiales. El Golfo de Eso México. venía desde la época de Don Porfirio Díaz, Juárez, y lo retomó Echeverría con el programa Alfa Omega, ¿no? Y es el proyecto que está ahorita. Claro, con otra visión, con una gente que tenga liderazgo. Tú no puedes tener un agente de liderazgo que viene de la iniciativa privada con una visión de iniciativa privada y no social en un lugar que es muy politizado como es la zona del Istmo. Uno, ¿no? En donde tienes que resolver el problema de 40 y tantas mil casas destruidas y una economía totalmente destrozada. Donde tienes además que entender que no tiene recursos ya a nivel local más que imponer nuevas condiciones como va a ser, por ejemplo, el reemplacamiento y todas estas cuestiones que son importantes que se hagan, ¿verdad? Pero que se tiene que explicar a la sociedad. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué la gente fue a emplacar a otros lados? Porque aquí era carísimo. Y porque además todos los recursos que veíamos que quería el gobierno del Estado, pues eran saqueados, ¿no? Ahora tenemos que tener otra postura sobre ese campo. Pero aparte, pides una reorganización de carácter legal y de carácter administrativo, ¿verdad? Pero ves a los mototaxistas que hacen lo que se les pega su gana, ¿no? Y a todos los demás, todos hacen eso. En el programa anterior, a doña Panchita con sus nietos quiere cerrar una calle, va y la cierra. Entonces, ¿qué te y no está pasa faltando? nada. Que todo tu esfuerzo de liderazgo te lo está carcomiendo la vieja estructura, y eso es lo que hay que cambiar. Fíjate que queda muy poquito, quedan 2 minutitos. Yo quisiera pedirte, Adrián, a cada uno de ustedes, Adrián, empezando con Adrián, una conclusión para lo que auguras para el 2018 en el proceso electoral, para concluir en base a todo lo que platicamos en esta noche. Creo que es un proceso bastante complejo, pero me parece que algo que es fundamental y que fue con lo que empecé mi participación es que más allá de las intrigas propias de un proceso como este, que como sabemos siempre está determinado por muchas circunstancias, es muy importante que como ciudadanos podamos mantenernos con los ojos bien abiertos
razonar bien lo que vamos a hacer. Creo que ese es, no se trata de ir y votar como un acto mecánico, sino me parece que es una cuestión de criterio, una cuestión derivada de la reflexión, ¿no? Exacto, ¿no? Y derivada también de cierta convicción. Creo que vivimos en un tiempo en el que las convicciones, en el que las viejas utopías están agotadas, pero creo que sí podemos votar con un sentido razonado, y creo que sería en este momento el primer llamado a ver con serenidad y con concreción el proceso electoral y poder llegar al 1 de julio con una definición sobre lo que queremos hacer cada uno de nosotros con nuestro voto. Omar Aguilar. Todos los partidos deben de tener una recomposición, ver qué es lo que les pasó para llegar a este nivel de fuga de talentos Que en todos. aprecien el rechazo En todo. de la sociedad. A ver, ¿por qué me están rechazando? ¿No? Dicen Si por yo ahí soy que bien es buena onda. renovarse o morir. Yo creo que ya están muertos y antes de que se apesten necesitan renovarse en lo que les queda. El resultado yo creo que es reservado el tema, o sea, puede pasar lo que sea y mucho del resultado puede partir de lo que acaba de decir Adrián, de que la ciudadanía realmente tome una decisión, que la piense, que la vea 2, 3 veces, como si fuera la persona con la que se va a casar, porque de ahí va a depender las decisiones, ¿no?, que rijan su vida durante los próximos 5 años al menos, ¿no? Con el Congreso que ya va de 3 años, con los presidentes que van de 3, con el propio gobernador que le faltan 5, senadores van a 6 años, el próximo presidente de la República. Es de suma importancia el proceso electoral. Y finalmente, los actores políticos que puedan jugar la elección se van a dar cuenta que ni con el dinero, ni con la supuesta estructura que tienen, les puede alcanzar para ganar una elección. Vienen agentes externos como la apatía de la sociedad, como el enojo, el rechazo total, que van a influir para que esa persona pueda traer la lana del mundo. Una candidatura, ahorita que lo mencionabas, se dice que son 50 millones de pesos, en el caso de una presidencia municipal, de un municipio importante o una senaduría. Aunque tengas 100 millones y tengas la estructura, sí, puedes perder. Sócrates, para despedirnos. 45 mil millones de pesos va a costar nada más de lo que utiliza el INE, del dinero oficial. Serían 45,000 casas de 1 millón de pesos construidas en todo el Istmo, y eso sí sería el resultado efectivo. Yo creo una cosa, aquí va a jugar un papel importante y tendríamos que hacer otro programa de cuál es la capacidad y la orientación y el proyecto que tiene Alejandro Murat en este proceso, porque esto le va a dar o su fuerza para salir adelante en los próximos años y brincarla, ¿verdad? O poderse quedar, cuidado. Pues a usted que nos ha acompañado, muchas gracias. Les recuerdo, miércoles 9:30, Oaxaca Fondo, domingo, repetición ahora, a las 8 de la noche. Y nosotros pues le damos las gracias por acompañarnos, estaremos pendientes. Que tenga muy buena noche.